Concejal de Medellín, María Paulina Guinaga, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. Bueno, primera pregunta, ¿cómo va lo que llaman el cronograma de obra de Hidroituango y especialmente en la caverna donde estará la casa de máquinas? Porque la última vez que hablamos sobre el tema hace ya más de un mes y medio, ¿no? Eso no estaba resuelto, ese tema. Y obviamente pues sin caverna no hay manera de poner las turbinas y sin turbinas no hay generación eléctrica. ¿En qué va eso? ¿Cómo va el orden de los trabajos? Bueno, doctor Fernando, digamos que se han tenido avances importantes a ese respecto, pero siguen existiendo algunas dudas. En la semana pasada ya se ingresaron parte de los equipos para las primeras unidades de generación. Entonces, digamos, esa es una noticia positiva. El proyecto avanza en un 82% y se tiene como fecha prevista para entrar en operación, al menos esas primeras unidades, el primer semestre del año 2022. Todavía no hay una fecha clara, el estimado es el primer semestre del año 2022. Sin embargo, digamos que persisten las dudas porque aún no se ha podido ingresar a la totalidad del cuarto de máquinas. Estamos hablando de lo que tiene que ver con las unidades de la 5 a la 8, es decir, la mitad del proyecto. Los avances van encaminados a las primeras 4 unidades, pero todavía hay una gran incertidumbre frente a las unidades de la 5 a la 8 porque no se ha podido ingresar a la totalidad del cuarto de máquinas. Y eso también genera pues unos riesgos porque recordemos que el vertedero sigue operando 24/7, que un vertedero no está diseñado para eso, ya lleva varios años operando de esta manera y por eso también el afán de que se empiece a evacuar el agua por el cuarto de máquinas generando energía porque las comunidades aguas abajo pues siguen teniendo un riesgo ahí latente con la única salida del río Cauca que sea ese vertedero que sigue operando 24/7. ¿Hay algún estimativo de cuánto tiempo tarde los operarios, los que están trabajando, para que el cuarto de máquinas esté completamente liberado y las unidades de 5 a 8 se puedan instalar? Digamos que lo que ha dicho EPM es que esperan el próximo año poder ingresar a esa zona del cuarto de máquinas. Hay una zona a la que van a poder ingresar, hay otras zonas a las que definitivamente es, lo que han explicado es que es físicamente imposible ingresar, pero digamos que el estimativo que ellos tienen es en algún momento del año 2021, porque recordemos que también tienen todavía la licencia con restricciones, la licencia ambiental, y que la licencia solamente se le hará el levantamiento de esa medida suspensiva cuando esté la totalidad del peritazgo que exigió la ANLA y que eso solo va a estar, digamos, durante el primer semestre del año 2021. Entonces esperemos que las obras avancen conforme a lo que ellos están programando, pero digamos que sigue existiendo una gran incertidumbre frente al otro 50% del proyecto. Bueno, representante, la Contraloría General de la República resolvió iniciar juicio fiscal contra todos los que firmaron papeles en el desarrollo del programa hidroeléctrico. Está Luis Alfredo Ramos, pues que no tiene nada que ver en el proceso de aceleración de las obras en último momento. Entonces esto es como regando pólvora por todas partes. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y además está la famosa demanda contra los constructores, interventores, contra todos los que tuvieron que ver en la ejecución de la obra iniciado por el alcalde de Medellín. ¿En qué va todo eso, concejal? Bueno, doctor Fernando, como usted lo ha indicado, la Contraloría decide, digamos, iniciar un juicio de responsabilidad fiscal por las decisiones que se tomaron en el proyecto anteriores al año 2015. Indiscutiblemente en el proyecto se han presentado irregularidades, improvisación, y eso es lo que tiene al proyecto en el estado en el que está hoy, pero como usted bien lo indica, eso parte también de la ingeniería del afán, con ese plan de aceleración que fue en un periodo, fue principalmente en el periodo 2012-2015.
donde se dieron este tipo de irregularidades. Sin embargo, pues la Contraloría se remite desde el inicio del proyecto hasta el año 2015. Creo también que fue generosa en los cálculos. Los cálculos son muchísimo mayores. Por ejemplo, la Contraloría estima un lucro cesante en 1.1 billones de pesos, cuando el mismo EPM ha dicho que dejará de percibir ingresos por la no entrada en operación en el 2018 por 5.4 billones de pesos. Entonces creo que los cálculos, digamos, que ha hecho la Contraloría son muy inferiores a lo que en realidad va a costar el proyecto y a lo que va a representar en términos de lucro cesante. Este viernes se va a hacer la primera, la primera diligencia de conciliación. Recuerde usted de la acción que interpuso EPM contra algunos de los contratistas. Esta semana tenemos entonces la primera diligencia. No se sabe qué va a pasar, pues seguramente para una conciliación de 9 billones no es que se vayan a sentar y en un ratico vayan a tener todo resuelto, pero ese sería como el primer paso. Eso es una simple ritualidad porque es obligatorio. Es que están diciendo que como la gran maravilla que se inicie el proceso de conciliación, es que lo tienen que iniciar, es obligatorio. Lo que quiere decir que EPM no ha retirado la demanda contra quienes le sirvieron como constructores, como interventores del proyecto. Eso sigue plenamente vigente. Entonces uno dice, finalmente, pues, ¿de quién fue la culpa? ¿De los constructores o fue la culpa de los que dieron las órdenes desde la junta directiva y la gerencia de la EPM? En fin, lo que hay al parecer es una inmensa confusión, ¿o no, concejal? Así es, hay una inmensa confusión. Se sabe que en el proyecto hubo irregularidades, ha habido incumplimiento por parte de algunos de los contratistas. Me parece también que la actuación de los órganos de control es tardía, porque si la Contraloría se está remitiendo a irregularidades que pasaron desde el año 2009, 2010, entonces, ¿qué pasó en esos años? Si no es porque ocurre, digamos, la contingencia, ni se pellizcan. Lo mismo pasa con los órganos de control local, la Contraloría General de Medellín, la Contraloría General de Antioquia, que creo que tampoco hicieron lo propio en su momento, y hoy lo que tenemos es una gran confusión. Tenemos un proyecto con unos sobrecostos y adiciones cercanos a los 5 billones de pesos, un lucro cesante, según lo estima EPM, por ingresos que va a dejar de percibir de otros 5.4 billones de pesos, y las tarifas de energía pues siguen aumentando justamente, y tenemos un gran riesgo si el Hidroituango no empieza a generar que el país se vea a puertas de un racionamiento en caso de que se siga desplazando la fecha de inicio en operación, porque recordemos que esto no es un problema solo de Antioquia, esto es un problema del país si Hidroituango no inicia su generación en el año 2022. Y cuénteme, EPM está padeciendo las inclemencias de este lucro cesante, tiene una inversión gigantesca que no es productiva y tiene sobrecostos por muchos aspectos. Eso se dijo iba a llevar a EPM a vender inversiones como las que tiene en Chile o como las que tiene tal vez en Panamá y sus acciones en ISA. ¿Eso en qué va? Finalmente EPM solo logró vender una porción muy pequeña del paquete accionario que tiene en ISA, un parque eólico de generación de energía eólica, y el parque eólico Los Cururos, que además, digamos, lo vendió perdiendo dinero porque era mucho más lo que había invertido en este proyecto que lo que le dieron por él. En ese proyecto se habían invertido más de 227 millones de dólares y logra venderlo en 138. Entonces perdió 100 millones de dólares. Perdió 100 millones de dólares, logró venderlo pero perdiendo plata. Y la inversión en Antofagasta, en el acueducto de aguas de Antofagasta, finalmente no se materializó la venta. EPM de manera unilateral suspendió el proceso de venta y por el momento pues no está adelantando ningún otro proceso de enajenación de activos. Lo de ISA tampoco. Lo de ISA tampoco quedó con un porcentaje de un poco más del 8% de las acciones. Bueno,
lo que significa que la dirección financiera de EPM considera que puede seguir remando en medio de este torbellino sin necesidad de acudir al esfuerzo por vender Antofagasta ni a la venta de acciones de ISA. Pero fíjese que eso también tiene sus repercusiones financieras, porque esto ha llevado a que la empresa se siga endeudando de manera acelerada. Ya estamos hablando que el endeudamiento total del grupo EPM es prácticamente del 60%, y cuando uno revisa, por ejemplo, el presupuesto de EPM para el año 2021, se da cuenta que solamente en intereses, no en servicio de la deuda, solamente en intereses calculan pagar el próximo año 1.13 billones de pesos en intereses, que es una cifra bastante alta y que prácticamente es lo mismo que EPM le paga en intereses que lo que EPM le transfiere al municipio de Medellín de sus utilidades para poder financiar diferentes proyectos de inversión social en la ciudad. Pero para transferir en utilidades hay que generar utilidades. ¿Cuál va a ser el balance de EPM al 31 de diciembre de este año con esas circunstancias que estamos mencionando? Bueno, recordemos que el primer trimestre fue un trimestre, digamos, muy negativo para la empresa, justamente por el alto endeudamiento que tenía, que no habían realizado las coberturas de la última deuda que se contrajo el año pasado, y eso implicó una pérdida por diferencia en cambio cuando el movimiento abrupto de la tasa de cambio en el mes de marzo de 1.3 billones de pesos, que impactaron en el estado de resultados con unas pérdidas totales de 435.000 millones. Digamos que como la tasa de cambio ha venido disminuyendo, esto le ha ayudado un poco a la empresa. Sin embargo, pues las utilidades van a estar muy por debajo de lo que fueron el año pasado, y se calculan unas utilidades cercanas a los 2 billones de pesos, de un poco más de 2 billones, lo que representaría unas transferencias al municipio por 1.1 billón de pesos, digamos que es como el rango que dan entre 1.1 y 1.3 billones, que equivaldrían al 55%. Bueno, concejal, desde el punto de vista de la nación, lo urgente es que Hidroituango genere, porque si no genera energía, vamos a tener una crisis energética de proyecciones incalculables. Es imposible calcularlo. De manera Así que es, ojalá y además lleguen... recuerde que eso también lo terminamos pagando los usuarios, porque, por ejemplo, al inicio de este año que estábamos en temporada de sequía, los precios de la energía aumentaron. Si hubiéramos tenido Hidroituango generando energía, pues ese impacto no lo hubiéramos sentido tanto en algunas zonas del país. Entonces, yo insisto, esto no es un problema solo de Antioquia, esto es un problema de país y hay que sacar el proyecto adelante. ¿Usted sabe cuál es la energía más cara que hay? A ver, contésteme ese quiz. No, usted es el experto en esos temas. La energía más cara que hay es la que no hay. Esa es la más cara. La que no hay. La que no Así hay, es. la que no hay. Necesitamos Hidroituango. Hidroituango tiene que salir al otro lado, que la Contraloría interviene, y papeles y conciliación. Eso, para ser franco, a la inmensa mayoría de los colombianos ni les va ni les viene. Lo que necesitamos es Hidroituango generando energía, porque si no, Colombia va a tener una crisis energética enorme, concejal, enorme, de unas proyecciones incalculables en el daño que eso le puede causar al país. Bueno, concejal María Paulina Aguinaga, como siempre, inmensamente agradecidos con su presencia en la hora de la verdad. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando, por la invitación, y un muy feliz día para todos los oyentes de la hora de la verdad. Bueno, queridos amigos, ¿sí oyeron a cuál sector de la Casa de Máquina no se ha podido ingresar todavía? Ingresar. ¿Se oyeron? A los sectores donde estarán las turbinas 5, 6, 7 y 8. O sea que van a empezar a trabajar, y muy bueno, y ya están empezando y ya están entrando elementos para instalar esas turbinas, las turbinas 1, 2, 3, 4.